Buenas noches, vamos a hablar sobre el papel de la administración financiera. Necesitamos comprender la relación que existe entre las funciones de contabilidad y las funciones de finanzas dentro de una empresa. Vamos a hablar sobre las finanzas y negocios. Es un campo muy dinámico, todo lo que se hace, todo lo que hacen que fluyan las empresas, desde contratar personal hasta construir fábricas. Hay oportunidades para que los profesionales comprendan sobre los principios financieros. Vamos a hablar qué son las finanzas. Es un arte, es la ciencia de administrar el dinero a nivel personal. Enseñan a cómo gastar, proporcionar e invertir los ingresos. Se aprenden técnicas para realizar un buen análisis financiero que ayudan a tomar decisiones adecuadas para comprender las consecuencias financieras de los negocios. En estas vamos a ver oportunidades de desarrollo en las finanzas que se dividen en dos, en los servicios financieros y en la administración financiera. Sobre los servicios financieros, es la parte de las finanzas que se encarga del diseño y la entrega de productos financieros a individuos, empresas y gobiernos. Sobre la administración financiera, se refiere a las tareas que los gerentes o administradores financieros hacen dentro de una empresa. Desarrollan ellos varias actividades como el presupuesto, los gastos y recaudaciones. Vemos acá que tenemos la organización corporativa, ahí se ve cómo conforman la corporación corporativa. Eh, Vamos a hablar también sobre el objetivo que tienen las empresas, que es maximizar la riqueza de los accionistas. Las finanzas nos enseñan que el objetivo principal de los administradores y los gerentes es maximizar las riquezas de los propietarios de la empresa. Los dividendos que reciben los accionistas provienen de las utilidades de la empresa. Maximización de las ganancias. Las corporaciones miden sus ganancias por acción GPA. Sabemos que la organización por acción GPA, las ganancias, es un monto obtenido durante el periodo por cada acción común. En circulación se calcula dividendos, las ganancias totales del periodo que están disponibles para los accionistas comunes de la empresa entre el número de las acciones en circulación. Mm, ¿Qué son los participantes empresariales? Son grupos de empleados, clientes, proveedores, acreedores, propietarios y otros, que tienen una relación directa con la empresa. El papel de ética también que se da en los negocios son normas de conducta o juicio normal que se aplican a los individuos que participan en el comercio. En el ámbito financiero, quebrantar dichas normas tiene relación como diversas acciones, el manejo de los ingresos, las proyecciones financieras engañosas, el tráfico de influencias, el fraude, las remuneraciones excesivas a los ejecutivos, los sobornos y el cohecho. También en esto hablamos sobre la ética y el precio de las acciones. Es un programa ético eficaz que mejora el valor corporativo al generar varios beneficios. Puede, por ejemplo, reducir las confrontaciones potenciales y los costos sociales asociados, crear confianza entre los accionistas, así como ganarse la lealtad, el compromiso y el respeto de los participantes de la empresa. Esto debido a que conservan y mejoran el flujo de efectivo, además de disminuir el riesgo percibido. Gracias. Buenas noches, mi nombre es René Ramírez y les voy a hablar sobre el capítulo 1. Función de la administración financiera. Para llevar a cabo su trabajo, los empleados de todas las áreas de responsabilidad de la empresa deben tener la capacidad y estar dispuestos a interactuar con el personal financiero y conocer sus procedimientos. En cuanto a la organización de esta función, en las empresas pequeñas suele ser responsabilidad del departamento contable. A medida que la compañía crece, casi siempre la función financiera evoluciona hasta requerir un departamento independiente, vinculado directamente con el presidente o el director ejecutivo mediante un director de finanzas. En su relación con la economía, los gerentes financieros deben entender el marco económico y estar atentos a las consecuencias de los distintos niveles de la actividad económica y de los cambios en la política económica. Además, deben ser capaces de utilizar las teorías económicas como directrices de la operación eficiente del negocio. En cuanto a la relación con la contabilidad, en las empresas pequeñas es frecuente que los contadores lleven a cabo la función financiera. En las de mayor tamaño, no es raro que los analistas financieros ayuden a recopilar la información contable. Existen dos diferencias entre finanzas y contabilidad: el énfasis en los flujos de efectivo y la toma de decisiones.
El énfasis en los flujos de efectivo es que la función principal del contador consiste en desarrollar y reportar datos para medir el desempeño de la empresa, evaluar su posición financiera, presentar informes, así como declarar y pagar impuestos. Por otra parte, el administrador o gerente financiero hace hincapié en las entradas y salidas de efectivo. En la toma de decisiones, los contadores dedican la mayor parte de su atención a la recopilación y presentación de datos financieros. Por su parte, los administradores financieros evalúan los estados contables, desarrollan datos adicionales y toman decisiones con base en su evaluación de los rendimientos y riesgos asociados. El administrador financiero tiene como actividad principal la toma de decisiones financieras y de inversión. Las decisiones de inversión determinan con qué tipo de activos cuenta la empresa. Las decisiones financieras determinan qué hace la empresa para recordar el dinero necesario para pagar los activos en los que invierte. Control y agencia. Para ayudar a garantizar que los gerentes actúen de forma consistente con los intereses de los accionistas, las organizaciones buscan establecer sólidas prácticas de gobierno corporativo, el cual se refiere a las reglas, procesos y leyes que se aplican en la operación, control y regulación de las empresas. Como ejemplo, los accionistas eligen un consejo directivo que contrata a los directores o gerentes para que operen la empresa en forma consistente con los objetivos, planes y políticas establecidas, y supervisados por el consejo en nombre de los accionistas. Es importante entender la diferencia entre dos clases de propietarios, los individuales y los institucionales. En general, los inversionistas individuales poseen relativamente pocas acciones y, en consecuencia, rara vez cuentan con los medios suficientes para influir en el gobierno corporativo de la compañía. Por otro lado, los inversionistas institucionales son profesionales en inversiones, como bancos y compañías de seguros, que reciben un pago por administrar el dinero de otras personas y que negocian grandes cantidades de valores. La regulación oficial suele determinar el gobierno corporativo de todas las compañías. Nace para evitar el abuso de poder corporativo y, en algunos casos, actividades delictivas relacionadas con falsificación de datos de los reportes financieros o el encubrimiento de conflictos de interés entre las corporaciones y sus analistas, auditores o autoridades. El tema de los agentes es que técnicamente cualquier gerente que posea menos del 100% de una empresa es un agente que actúa a favor de los demás propietarios. Por ello, casi todos los administradores financieros concuerdan en que su objetivo es la maximización de la riqueza del accionista, en teoría, ya que lo cierto es que también les preocupa su propia riqueza, la seguridad de los empleados o beneficios adicionales que reciben. Estos intereses pueden provocar que los gerentes tomen decisiones que no son consistentes con la maximización de la riqueza de los accionistas. Esto lleva a problemas de agencia, que aparece cuando los gerentes se desvían de ese objetivo, ¿sí? Anteponiendo alguna meta personal a los intereses de los propietarios. A su vez, estos problemas dan lugar a los costos de agencia, que son aquellos que recaen sobre los accionistas. El gobierno corporativo puede fortalecerse al garantizar que los intereses de la administración o de los gerentes estén alineados con los de los accionistas. Un enfoque común para conseguirlo consiste en crear una estructura de remuneración para la administración. Hay dos tipos claves de estos planes: los planes de incentivos y los planes basados en el desempeño. Los planes de incentivos vinculan la remuneración de la administración con el precio de las acciones, mientras que los planes basados en el desempeño utilizan medidas como las ganancias por acción o el incremento de las mismas. Cuando otra empresa confía en poder mejorar el valor de la compañía a través de una reestructuración de su administración, sus operaciones y sus finanzas, genera una amenaza de adquisición. Este constante riesgo tiende a motivar a la administración a actuar en favor de los intereses de los propietarios de la compañía. Mi nombre es Orlando Parada y presento esta exposición del capítulo 2, relacionado con mercados, el entorno de los mercados financieros, con 4 temas muy puntuales: las instituciones financieras, la crisis financiera del año 2008, las tasas impositivas y los controles a las empresas
Esto es relacionado con la economía de los Estados Unidos. Veamos entonces el tema de las instituciones financieras, que se pueden definir como aquellas empresas, no se permiten personas naturales, son empresas, que desarrollan intermediación financiera, donde hay una parte que tiene unos recursos, que los deposita, que quiere hacer cierta negociación con ellos, y hay otra que ofrece unos intereses o unas utilidades a cambio de las transacciones que se hacen en ese entorno. Por entorno financiero vamos a entender todos los sitios físicos, virtuales, todos los lugares donde se realiza precisamente esa intermediación financiera. Pero ¿quiénes serían entonces esas instituciones financieras? Podríamos decir que están catalogadas en tres grandes rangos. Primero, las entidades de crédito, como los bancos, las cooperativas de crédito. Segundo, las que prestan servicios financieros, como las corporaciones financieras, como los almacenes de depósito, como las fiduciarias. Y también en un tercer rango tendríamos las que asumen riesgos que son de terceros, como es el caso de las aseguradoras y los contratos de reaseguro que hacen esas compañías. Ya habíamos hablado entonces del mercado financiero como ese medio, ese entorno donde se realiza esa intermediación, y podríamos decir que en este mercado entonces vamos a encontrar los mercados de dinero y los mercados de capital. Y el mercado de dinero es donde se transan instrumentos de corto plazo, como son los CDTs que dan los bancos, y los mercados de capital, donde se transan todos los temas relacionados con bonos y con acciones de empresas, que son inversiones de más largo aliento. Ahora bien, pasemos a la crisis financiera. En el año 2008, pues estalla una crisis financiera en Estados Unidos que se asocia a la crisis inmobiliaria. La razón, pues, Estados Unidos venía de una bonanza o de tener unos grandes capitales, lo mismo que sucedió en el año 29, anterior a la crisis de esa época, cuando la situación económica era bastante cómoda para la economía norteamericana. En ese sentido, los bancos empezaron a prestar entonces mucho dinero para que los ciudadanos y las que accedieran a créditos, y con eso muchos compraron sus viviendas. ¿Qué sucedió? Pues sencillamente que esos créditos no estaban debidamente amparados, se fueron haciendo paquetes de esos contratos hipotecarios que fueron vendidos al exterior, y en esos paquetes pues iban muchos acreedores que no tenían realmente con qué responder por sus deudas. Finalmente todos estos acreedores terminan devolviendo sus casas porque es más costoso el tema del crédito que lo que realmente están debiendo por las casas, y se va a desatar una crisis global. ¿Por qué? Por las hipotecas de alto riesgo, que como lo dije, se armaron en paquetes y fueron a muchas economías del mundo, generando pérdidas no solamente para los norteamericanos, sino para los grandes inversionistas en el extranjero. Colapsan instituciones financieras. Se calcula que más de 100 bancos e instituciones financieras en Estados Unidos o bien se quebraron o bien tuvieron necesidad de ser apoyadas por el gobierno para refinanciar y reorganizarse. Y aquí vienen unas consecuencias de estas crisis financieras. Por ejemplo, una es la desconfianza que surge en el sistema, y otra también es la rigidez bancaria, que no va a querer hacer los préstamos con tanta facilidad porque ya habían vivido una experiencia muy difícil. Eso dificultó salir rápidamente de esta crisis y afectó a todas esas instituciones. Ahora, frente a estos temas de toda esta crisis, pues de las crisis se aprende, y tanto como desde el año 30 como ahorita con la crisis del 2008, surgen controles para estas empresas, controles para todos los actores del sector financiero, controles que van desde vigilar el tema de bolsa, vigilar el manejo de los recursos. En Colombia, por ejemplo, obviamente ya tenemos la Superintendencia Financiera y también tenemos el FOGAFIN, que es una especie también de seguro a los depósitos para que cuando sucedan dificultades los ahorradores no pierdan sus dineros. Y finalmente toquemos el tema entonces de los impuestos, las tasas impositivas. Y digamos que en los Estados Unidos hay unas tasas que son progresivas. El que tiene más paga más, que parece una política de justicia tributaria lógica. Hay, digamos, unos escalones, y las tasas van fijadas de acuerdo al escalón al cual se va perteneciendo, y en la medida en que se sube, pues va a haber una mayor tributación. Se calcula en promedio una tasa del orden del 35%, que es muy similar a la tasa que existe en Colombia. Las empresas en Colombia están tributando entre el 32, 33 con las reformas anteriores, y van a estar llegando al 35, que es el máximo que ha ordenado el gobierno colombiano. Muchas gracias y hasta aquí la exposición.